Este segundo video es para ampliar un poquito más el anterior respecto a los métodos para poder estudiar mejor, algunas recomendaciones prácticas. En el anterior video, haciendo un breve repaso, habíamos dicho que el conocimiento implica para nosotros cierta violencia, porque si bien nosotros podemos tener un gran deseo de estudiar algo y de conocer, que es natural al hombre, forma parte de la naturaleza propia del hombre, el momento de adquirir el conocimiento implica cierta violencia, porque tenemos que hacer el esfuerzo de superar el momento en el cual nos acercamos al conocimiento. No se está hablando propiamente de un conocimiento, digamos, incompleto, sino justamente el conocer implica acercarse y asimilar los objetos que son extraños a nosotros. Entonces, para poder estudiar bien hace falta compenetrarse, digamos, y acercarse al objeto de conocimiento. Justamente para el estudio, y muchas veces pasa con el estudio de los idiomas, tenemos que superar ese primer momento de dificultad, entonces, que implica romper la inercia y propiamente, como quien dice, sentarse a estudiar. Este procedimiento, habíamos visto en el video anterior, se realiza, digamos, con el esfuerzo justamente y con la adquisición de los hábitos. En este caso hace falta la perseverancia justamente y superar el primer momento y decir, me siento en este momento a estudiar, y implica ahí justamente la primera violencia, que después nos puede dar gusto el estudiar, etcétera, pero tenemos que hacer ese primer esfuerzo. Pero acá me interesa, en este momento, en este video concretamente, me interesa señalar tratar sobre dos puntos que pueden ayudar para estudiar mejor, justamente, incluso no solamente para nosotros, sino incluso como recomendación para quienes dependen de nosotros o quienes nosotros les tenemos que sugerir métodos para estudiar mejor. El primer punto que me interesa mencionar es, habíamos visto anteriormente que hace falta generar el entusiasmo. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo puedo hacer para generar entusiasmo en lo que tengo que estudiar? ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy entusiasmado con lo que tengo que estudiar? Bueno, justamente se ve en el empeño que le pongo al objeto, digamos, para poder aprenderlo mejor. Entonces, la recomendación acá, voy a apuntar concretamente a algunos puntos prácticos. Es, por ejemplo, la utilización de todos los elementos prácticos que me ayuden. No me refiero al lugar concreto de estudio, sino a los elementos prácticos que me ayuden a estudiar mejor, a poder asimilar mejor. Y en este caso me refiero concretamente, por ejemplo, a la utilización de colores, la utilización de fibras, la utilización de remarcar, señalar las ideas principales, por ejemplo, con un color o con otro, señalar lo que me llamó la atención en un momento determinado y hacer una observación. Esas son todas formas, digamos, que permiten percibir si yo realmente estoy poniéndole entusiasmo o no a lo que tengo que aprender. Entonces, una buena forma de darnos cuenta si estamos o no entusiasmados es, por ejemplo, no quiero ser categórico con esto, pero sí efectivamente uno puede darse cuenta si, por ejemplo, ha utilizado o no colores, si remarcó ideas, si hizo observaciones, si lo hizo con lápiz o con lapicera simplemente. Son todos elementos que ayudan a percibir el entusiasmo que le estoy poniendo al estudio, ¿no? Y entonces esa es una primera idea, una recomendación, la utilización entonces de materiales que nos ayuden para concretar aquel primer punto que hablamos en el video anterior, que es el generar entusiasmo. Y el segundo punto que nada más me interesa tratar ahora brevemente también, pero que es importante pensarlo, es muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta de si realmente conocimos o no, si realmente aprendimos o no, y a veces creemos que sí lo hicimos, y entonces tenemos que verificar, y puede suceder que efectivamente lo hayamos aprendido, o puede ser que realmente no lo hayamos aprendido y creamos que sí lo hicimos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Bueno, acá aparece un concepto, una idea que es muy interesante, que es pensar en la idea del otro, digamos, en la alteridad. ¿Qué significa esto? Imaginarme que yo le voy a tener que explicar a otra persona lo que yo aprendí, digamos. Esa es la mejor prueba para darse cuenta si realmente hubo o no conocimiento. Entonces, una vez que yo ya generé el momento y me acerqué al estudio y estuve un tiempo estudiando, por ejemplo, X tiempo de la semana, una semana estudiando el mismo objeto de conocimiento para que realmente yo pueda asimilarlo, entonces viene un segundo momento que es realmente comprobar si lo aprendí o no. Entonces, una buena recomendación es la práctica oral e imaginarse que yo se lo tengo que explicar a otra persona, ¿sí? ¿Qué puede pasar en este momento? O bien también puede ser escribirlo, por ejemplo, sentarse frente a una computadora y escribir las ideas principales y ver o desarrollar un texto respecto a lo que yo aprendí, ¿sí?
Entonces, esto es aplicable tanto para el estudio de un idioma o, por ejemplo, para el estudio de cualquier objeto. Uno tiene que adaptarlo según cada caso. Si tengo que hacer un texto, una explicación de un texto, por ejemplo, de filosofía, bueno, tengo que hacer un desarrollo explicativo. Si tengo que hablar de vocabulario en un idioma, tengo que escribir las palabras que se me vienen a la memoria y ver si realmente las aprendí o no. Pero ¿a qué apunta la idea de representarse y explicarle a otra persona? ¿Cuál es el punto? Me voy a dar cuenta si realmente aprendí con la soltura que tengo o no para explicar el tema del que estoy hablando. Hay recomendaciones que dicen, en el momento que uno percibe la traba, tiene que prestar atención en ese momento y parar. Porque es la señal justamente de que, digamos, falta todavía incorporar más. A veces en los idiomas, por ejemplo, pasa que uno repite determinado vocabulario y su pronunciación, por ejemplo, y se traba en un momento determinado y pronuncia mal una palabra y uno se puede dar cuenta que pronunció mal esa palabra. Bueno, ese es el momento para parar, para volver a repasar ese punto en concreto o señalarlo y después volver sobre el mismo para ver si realmente se superó o no. Cuando yo logro hacer un desarrollo sin trabarme realmente en lo que estoy explicando, sin que haya ninguna dificultad en el medio, significa, es la señal que justamente puedo pasar a la etapa siguiente y puedo asimilar nuevos conocimientos, ¿sí? Bueno, entonces en este segundo video también hemos estado viendo puntos positivos y recomendaciones para cómo estudiar mejor, ¿sí? Bueno, y en otros videos trataremos de explicar algunos otros puntos, algunas otras recomendaciones. Hasta luego y un saludo, y espero que este video también pueda ser de utilidad.